Cuánto mis cascabeles tendré que sacudir y besarte la frente, triste caricatura, para dar en el blanco de mística virtud mi carcaj. Cuántas flechas habrá de malgastar. En fintas sutilísimas nuestra alma gastaremos, y más de un bastidor hemos de destruir antes de contemplar la acabada criatura cuyo infernal deseo nos colma de sollozos. Hay algunos que nunca conocieron a su ídolo, escultores malditos que lo propio marcó, que se golpean con saña en el pecho y la frente, sin más esperanza que este Capitolio sombrío, que la muerte, cerniéndose como sol renovado, logrará al fin que estallen las flores de su mente. Charles Baudelaire, la muerte de los artistas. El 26 de abril de 1845, el Broadway Journal publicaría uno de los más breves relatos del maestro Edgar Allan Poe. El planteamiento inicial nos sitúa en un típico relato gótico, un castillo recientemente abandonado por su dueño, en el que un joven viajero herido y su criado deciden adentrarse para pasar la noche. Allí, entre el sueño y la debilidad febril, el protagonista descubrirá una fascinante colección de pinturas catalogadas en un viejo cuaderno de notas. Poe fija entonces nuestra atención en la historia de uno de esos cuadros y en el antiguo inquilino del castillo, un excéntrico pintor que acomete el retrato de su joven esposa con negligente apasionamiento. Acomódense en su cubil favorito, apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para sumergirse en el universo del maestro Edgar Allan Poe a través de la desventurada creación del retrato oval. El retrato oval. Una historia del maestro Edgar Allan Poe. El castillo en el que a mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza, en vez de permitirme, malhadadamente herido como estaba, pasar una noche al ras, era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Miss Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque parecía que temporalmente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaba situada en una torre, aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicerías y adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase,
y de ellos pendían un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo, encerradas en sendos marcos dorados de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés, y quizá mi incipiente delirio fuera la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Le dije a Pedro de cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era una hora avanzada, encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera y abrir completamente las cortinas de negro terciopelo, guarnecidas de festones que rodeaban el lecho. Quíselo así, para poder al menos, si no conciliar el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada, en el que se criticaban y analizaban todas ellas. Leí largo tiempo, contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron, rápidas y silenciosas, y llegó así la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase luz de lleno sobre el libro. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus numerosas bujías dio de lleno en un nicho del salón que una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Allí vi envuelto en viva luz un cuadro que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi una mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto que mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el motivo que me los hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y recapacitar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y serena. Al cabo de algunos momentos, miré de nuevo el lienzo fijamente. No era posible dudar, aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. El cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo, todo en este estilo que se llama, en lenguaje técnico, de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y las puntas de sus radiantes cabellos pendíanse en la sombra vaga pero profunda que servía de fondo a la imagen. El marco era oval, magníficamente dorado, de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra, ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hiciera estremecer, acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderé ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y la extraña y singular historia decía lo siguiente.
Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un cervatillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado. Terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla, mas era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra, que avanzaba de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehemente, extraño, pensativo, tendente a perderse en mil ensueños, tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esa torre aislada secaba la salud y los encantos de su mujer, que se consumía para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más, porque veía que el pintor, que disfrutaba de gran fama, experimentaba un vivo y ardiente placer en su tarea, y trabajaba noche y día para trasladar al lienzo la imagen de la que tanto amaba, la cual, de día en día, tornábase más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplaban el retrato comentaban en voz baja su semejanza maravillosa, prueba palpable del genio del pintor, del profundo amor que su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor con que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aun para mirar el rostro de su esposa. Y no podía ver que los colores que extendía sobre el lienzo borrábanse de las mejillas de la que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguirse. Y entonces el pintor dio los toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritó con voz terrible: «En verdad, esta es la vida misma». Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada y ella estaba muerta. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia triste, la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Oh, sí, el arte, creador y transformador de universos. Se han escrito miles, centenares de miles de millones de palabras para tratar, quizás sin demasiado éxito, de esbozar sus secretos y enigmas. En el éxtasis y la decadencia de su propia obra, el maestro Edgar Allan Poe
fue uno de los grandes genios que cultivaron el relato como una forma de transfigurar la realidad, al menos la suya propia. Así lo hizo con sus obsesiones, entre las que se encontraba la belleza, entendida ésta desde un paisaje más poético que realista. Así lo escribiría en uno de sus estudios sobre las composiciones poéticas. Lo bello es el único ámbito legítimo de la poesía. Con todo, diré unas palabras para presentar mi verdadero pensamiento, que algunos amigos míos se han apresurado demasiado a disimular. El placer, a la vez más intenso, más elevado y puro, no se encuentra más que en la contemplación de lo bello. Cuando los hombres hablan de belleza, no entienden precisamente una cualidad, como se supone, sino una impresión. En suma, tienen presente la violenta y pura elevación del alma, no del intelecto ni del corazón, que ya he descrito y que resulta de la contemplación de la belleza. Poe desató todos los demonios interiores de las cosas bellas que el mundo le ofrecía, haciendo de la literatura una pérdida, una entrega quizá constante de esa esencia de lo bello, en la que casi existía un paralelismo macabro entre la muerte de la belleza como la más bella de las metáforas del arte. Al fin y al cabo, en esa desaparición de la hermosura, la juventud y la fuerza, se escondía el destino ineludible del espíritu, del cuerpo, el gran horror de la humanidad y la consciencia, enfrentada a la desaparición de todo lo que hace que la vida valga la pena. Así al menos es como analizan muchos de sus estudiosos nuestro relato de esta noche. Llevar más allá esa pérdida, cuando la belleza es arrebatada de tal modo por el propio arte, que padece de una crueldad inherente al artista que trata de replicarla, de superarla incluso, llevándola a la eternidad. Un atrevimiento del protagonista de esta historia, que parece ajeno al deterioro de su amada, incluso cruel, vanidoso, insatisfecho, no tanto por su existencia material, como por el hecho de llevarla plasmada en el lienzo a la condenación, a la desaparición y la muerte. Sin duda, el retrato oval es uno de los relatos más característicos del gótico de Poe, aunque siempre encomendado por el autor a la originalidad del detalle. La historia, de hecho, llegó a inspirar algunos elementos de la famosa novela de 1891, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que 5 años antes de su publicación ya había elogiado la capacidad de Poe para expresar con ritmo endiablado los grandes cuestionamientos del artista. Célebre es el prefacio de esta novela, en el que Wilde despliega este mismo imaginario. Dice así: el artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es la finalidad del arte. El crítico es el que puede traducir de un modo distinto o con un nuevo procedimiento su impresión ante las cosas bellas. La más elevada, así como la más baja de las formas de crítica, son una manera de autobiografía. Los que encuentran intenciones feas en cosas bellas están corrompidos sin ser encantadores. Esto es un defecto. Los que encuentran bellas intenciones en las cosas bellas son cultos. A estos les queda la esperanza. Existen los elegidos para quienes las cosas bellas significan únicamente belleza. Un libro no es, en modo alguno, moral o inmoral. Los libros están bien o mal escritos. Esto es todo.
La aversión del siglo XIX por el realismo es la rabia de Calibán viendo su cara en el espejo. La vida moral del hombre forma parte del tema para el artista, pero la moralidad del arte consiste en el uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Hasta las cosas ciertas pueden ser probadas. Ningún artista tiene simpatías éticas. Una simpatía ética en un artista constituye un amaneramiento imperdonable de estilo. Ningún artista es morboso jamás. El artista puede expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son para el artista instrumentos de un arte. Vicio y virtud son para el artista materiales de un arte. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el oficio de actor. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Los que buscan bajo la superficie lo hacen por su cuenta y riesgo, pero es al espectador y no a la vida a quien refleja realmente el arte. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte indica que la obra es nueva, compleja y vital. Cuando los críticos difieren, el artista está de acuerdo consigo mismo. Podemos perdonar a un hombre por hacer algo útil siempre que no lo admire. La única excusa para hacer algo inútil es admirarlo intensamente. Y de hecho, todo el arte es bastante inútil. Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Y mientras reflexionamos sobre estas y otras cuestiones, les recordamos que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.evox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular. Hoy hace más de 10 años que publicamos una primera adaptación del retrato oval y nos decidimos, guiados por la invitación de la maestra Maika y su libro de Caronte, a publicarlo de nuevo en homenaje a la figura de Edgar Allan Poe, con la añoranza y el recuerdo del que posiblemente sea uno de los más atormentados artistas que jamás se han arrojado al delirio de la poesía. A ellos y a todos nuestros mecenas, sin los cuales nada de esto habría sido posible. No olviden echarle un vistazo a las redes primigenias del libro de Caronte que acompañan a la descripción de este relato. Pronto nos deleitará con alguna sorpresa relacionada con este mismo cuento. Y si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar el perfil de iVoox de Noviembre Nocturno y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre.